Ahora nos metemos en la parte más, llamémosle, publicitaria del Cazador, el libro, y vamos a comentar un poquito los ejemplares que tenemos a disposición de dos de los autores que más estuvimos hablando, ¿no? De Chesterton y de Graham Greene. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta ese consejo y hasta orden que se da hoy en día, no spoilear, ¿no? Quédense tranquilos. Bien, Chesterton hay tres facetas que tiene y tenemos uno de cada uno de ellos. Una, quizás la más extraña, la que menos haya incursionado, novelista, La Esfera y la Cruz, cuentista, va hasta ahora como cuentista, esta es una hermosa edición que ahora la vamos a comentar, La Tierra de los Colores, y por último, bueno, ensayista o articulista, tenemos una edición, bueno, de lo que originalmente se especializaba el Cazador, libros incunables, usados, alarmas y digresiones. Así que bueno, contanos un poquito esas facetas que tenía Chesterton. Si querés, ese comentario que me hacías antes fuera de cámara sobre esta incursión en la novela tan extraña por parte de Chesterton. Bueno, La Esfera y la Cruz. Editorial Atanasius, una hermosa editorial de Córdoba que hace cosas realmente muy, muy bonitas y muy cuidadas. sí, no hay tantos libros de Chesterton, no se consiguen tan fácilmente si uno sale de lo que son las crónicas policiales del padre Brown y de alguna que otra biografía que anda dando vueltas, que han reeditado últimamente a causa del Papa Francisco, sobre todo la de San Francisco de Asís, que ahora está por todos lados. Y fuera de eso, la verdad es que no hay tantas obras dando vueltas. Respecto de esa novela en particular y de Chesterton como novelista en general, yo soy bastante crítico sobre todo de esta faceta de novelista de Chesterton. Me parece que no es el mejor de los géneros que aborda, y yo creo que es por una cuestión en gran medida de personalidad. Y acá voy a ser poco humilde, pero bueno, yo entiendo por qué Chesterton no puede escribir bien, no es que no la escribe bien, es que uno siente en las novelas, y le contaba esto fuera de cámara, que muchas veces Chesterton utiliza sus personajes para constantemente introducir sus ideas. Es decir, no deja que los personajes maduren y se desarrollen por sí mismos, sino que uno siente que es constantemente un choque de ideas o una idea tras otra que se van superponiendo. Es cierto que ese siempre fue el estilo de Chesterton, pero ¿qué pasa? La novela requiere, y esto lo digo también, insisto, como veo que me pasa a mí, requiere cierta paciencia para dejar que los personajes justamente maduren y crezcan. Requiere también de una personalidad, digamos, medianamente sosegada por esa misma razón. Y Chesterton, no es ansioso la palabra, pero sí es voluptuoso tal vez. En el sentido de que Chesterton, supongo yo, ¿no? Se ponía a escribir y las ideas le llegaban y estaba realmente saturado de ideas y las volcaba a medida que le iban llegando. Y muy buenas ideas, por cierto. Pero no sé si tiene la paciencia para crear personajes que puedan perdurar a lo largo no solamente de una novela, sino de más novelas. ¿Se entiende? Tal vez el caso del padre Brown sea distinto, más allá de que también es un género distinto, pero así todo, el padre Brown tampoco desarrolla grandes facetas de la personalidad, sino que siempre se centra, digamos, en determinadas cuestiones o tiene determinado perfil. A mí lo que me encantó de La Esfera y la Cruz es esa cuestión que venimos hablando de lo paradójico y esos dos hombres que se iban a batir a duelo y por H o por B no lo podían terminar de hacer y terminan entrañables amigos. Claro, en La Esfera y la Cruz, para resumir vamos a ser muy breves con esto, ¿no? Si no los aburrimos. Es una disputa, digamos, entre un católico y un ateo. Que bueno, discutiendo van transcurriendo distintas aventuras o van pasando de diversas cuestiones. Y si bien no logran ponerse de acuerdo, sí de alguna manera se llevan bien al descubrir que los dos le están buscando un sentido a la vida y al mundo. Y nuevamente, ¿no? Frente a lo vano muchas veces que es todo y lo ligero que suelen ser las ideas actuales, claro, no tienen otra posibilidad que terminar de alguna manera siendo amigos, si se quiere. Así que bueno, y ahí pasan un montón de cosas que Carlito no me deja contarlo. No deberíamos, No debería. Bueno, esta realmente es una edición
hermosa, de alguien que ha hecho mucho por difundir la obra chestertoniana en nuestro país, Editorial Vórtice de Alejandro Bilic. Acá la vamos a mostrar bien a cámara, La Tierra de los Colores, que en este caso son selección y compilación de cuentos, pero ahora nos va a decir de las épocas que abarcó, que eso es de lo más interesantes, y además esta cuestión de ilustraciones a color, lo cual hoy en día no es fácil de conseguir, generalmente encarece muchísimo el costo, la impresión, y no ha sido es el caso en esta edición, no es un ejemplar que se venda tan caro, así que de mi parte lo recomiendo muchísimo y hay a disposición, La Tierra de los Colores. Bien, esta obra es particularmente interesante porque reúne en un solo tomo las diversas obras del primer Chesterton. Pero el primer Chesterton, decimos del Chesterton realmente juvenil, del Chesterton de los 17, 18 años, incluso antes, que escribía poesías, sobre todo, que ya había arrancado con los ensayos, que bueno, que descubre el mundo. En realidad es un libro que realmente es muy fresco, esa es la palabra. Se nota la autenticidad del autor. No hay grandes divagaciones, ni grandes conclusiones, ni tampoco está definido todavía ese estilo tan propio de Chesterton, que es el de jugar con dos ideas opuestas, el de la paradoja. Pero sí ya se empieza a notar en Chesterton esa voluntad de querer abarcarlo todo, de tener nuevamente una visión frente al universo, y ya de modo incipiente se empieza a notar su cristianismo, su digámosle, catolicismo incipiente, ya que en ese entonces él todavía no se había convertido. Hay el tipo de cuentos que había, y inclusive las ilustraciones que aparecen, bueno, hadas, dragones y demás. ¿Hay algún parentesco ya con Tolkien o no necesariamente? No necesariamente, no. Chesterton sí era un excelente lector. Hay que considerar que Tolkien, por supuesto, es posterior, pero se relaciona más con las fantasías de la juventud y de alguna obra que ha leído en aquel entonces. Hay que destacar también que Chesterton siempre le gustó mucho la cuestión de la caballerosidad, de la valentía, del heroísmo. Él decía realmente que la novela de caballerías era un invento cristiano, en el sentido de que una persona que decide dejarlo todo por un ideal. Así que sí hay mucho de esa idea. Bien. Y después tenemos, meramente ejemplificativo, que es la obra que ahora tenemos a disposición. Alarmas y digresiones, una clásica editorial, Espasa Calpe, colección austral, pero podríamos estar mostrando cualquier otra de las vastas obras de Chesterton como ensayista o articulista, ¿no? Ortodoxia, El Pozo y los Charcos y tantas otras. ¿Qué puedes contarnos de Chesterton como Bueno, aquí ensayista? para no extendernos demasiado, acá sí se ve el Chesterton más auténtico en cuanto a que son ensayos, es el género que a mí más me gusta. En ese libro en particular se reúnen ensayos de distintas épocas, no se centra en una determinada época, sino que es una compilación que abarca desde los primeros años hasta los últimos. Y bueno, realmente hay de todo. Muchas veces Chesterton también ¿cómo explicarlo? No se exigía demasiado, no se censuraba justamente, él escribía realmente las ideas que le venían a la cabeza y las ponía en ensayos. Hay que también recordar que Chesterton era periodista, y los periodistas suelen escribir mucho. Y además el género, ¿no? El género del ensayo es precisamente eso, es un ensayo, es un intento, es un salto al vacío. Él decía que el ensayo realmente nunca se escribe, nunca se termina de escribir, porque es un mero intento. Claro. Entonces, realmente este libro es así, son todos pequeños textos con muchas ideas, con mucha concentración de ideas. Así que bueno, es realmente muy interesante. Aprovechenlo porque las ediciones nuevas realmente cuestan fortuna. Son caras, Aprovechen esta son caras. que tenemos aquí. Pasemos ahora al otro gran referente que nos estuviste contando. Que desde que me lo has dicho, debo reconocer que no he podido todavía incursionar en él, debería haberlo hecho. Graham Greene. Para mí era un gran desconocido, ya tengo varios ejemplares, pero para esto todavía no lo he leído, así que te voy a preguntar, que nos cuentes primero un poco sobre quién fue y después por qué te gusta tanto su estilo. Perfecto. Bueno, Graham Greene,
hay que decir algo antes. No es un autor demasiado conocido por las mejores obras. Y esto es por lo siguiente. Graham Greene tiene varias facetas. Fue un autor extremadamente popular, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, pero a causa de que escribió ciertas novelas que se adaptaron al cine. El caso de Nuestro hombre en La Habana, El Oriente Express, Los comediantes mismos, uno de los libros que ahora vamos a ver. Suspenso, espionaje. Muchos libros de suspenso y espionaje. Él incluso luego adaptó guiones y demás. Entonces adquirió cierta fama, sobre todo en el mundo angloparlante, por este tipo de obras. Ahora, curiosamente, yo opino que no son las mejores obras de Graham Greene. Graham Greene es inglés, es posterior a Chesterton, es por supuesto mucho más cercano a nuestro tiempo. Es del siglo XX. Y él, si bien adquiere fama por estas novelas que luego fueron adaptadas al cine, también tiene mucha fama por las novelas de espionaje. Al igual que Chesterton, no solamente era inglés, sino que también era periodista. Es decir, también es un escritor muy prolífico, ha escrito muchas cosas. Ahora bien, particularmente lo que a mí más me gusta son aquellas novelas intimistas, por así decirle. Aquellas novelas que el autor tal vez escribió para sí y para los suyos, y que tal vez no tuvieron tanta fama, pero se nota que habla con una voz distinta. Y ahora voy a entrar de paso, de lleno en algunas cuestiones de estos libros. Pero me acuerdo de un libro en particular, antes, que no sé si lo tenés y si no te sugiero que lo consigas. Tiene un nombre muy, muy curioso que es Viajes con mi tía. Tiene cierta cuestión de novela autobiográfica. Acá sí vale mencionar que Graham Greene, al contrario de Chesterton, es un excelente novelista. Excelente. Y curiosamente tal vez no sea tan buen ensayista ni cuentista, pero la novela es un género donde se desempeña perfectamente. También en el teatro ha escrito algunas cosas. Bueno, les decía, Viajes con mi tía es un libro, es gracioso el título, ¿no? Que no tiene mucha... No invita mucho. No tiene mucha repercusión ni mucha fama. Y es un libro espectacular. No voy a contar mucho la trama precisamente por lo que hablamos al comienzo, pero sí es un libro extremadamente, como les decía al comienzo, autobiográfico. Es un libro que, y acá viene la particularidad, y voy a trazar un paralelismo con aquel libro, es un libro que se desarrolla mayormente en Europa. Yo digo que el perfil, para sintetizarlo, el perfil de Graham Greene es el del viajero melancólico. Es el de un constante desengaño. Uno ya sabe que a Graham Greene le va a pasar algo que lo va a desengañar, pero lo lee igual, porque siempre encuentra otra cosa. Me acuerdo también un libro, por ejemplo, que él viaja a México y era la época de los cristeros y de la persecución, etc. Y él estaba obsesionado con buscar un pueblo que había permanecido fiel al catolicismo, un pueblo de casitas blancas perdido en la montaña. Y cuando lo encuentra, que es muy bello el pueblo y demás, las iglesias se mantenían abiertas, cuando lo encuentra empieza a notar que la gente no era como él pensaba y que incluso le sugerían ver a determinado santo o acudir a determinado santo, y él descubre que estaba lleno de charlatanes ese pueblo. Un desengaño terrible, terrible. El riesgo de las idealizaciones. Impresionante, claro, pero le pasa constantemente y le pasa en casi todas las novelas. Pero él descubre otras cosas y siempre rescata su propio espíritu en cuanto a no solamente ser curioso, ser de alguna manera también un iluso, pero siempre termina descubriendo otras cuestiones a través del desengaño. Entonces tiene esa cuestión. Además inglés, y el inglés tiene ese humor, esa imparcialidad si se quiere, que por ejemplo el francés no la tiene. El francés, ahí yo lo leíamos en algún lado, el francés lleva sus tragedias a todos lados. El francés es más lógico, tiene otro humor. El inglés es más imparcial, el inglés tiene un humor que toma distancia. Y ahora casi que hablo del argentino, ¿no? Que el argentino lleva otra cosa, lleva el orgullo a todos lados y es un desastre. Bueno, Graham Greene tiene eso de imparcialidad, de encontrarse en determinados lugares, decir, bueno, ¿qué hago acá? Pero él mantenerse aparte y disfrutar de las cosas que le van ocurriendo. Bueno, y en Viaje con mi tía, y ya entrando de lleno en los textos, ocurre algo muy particular. Que después del periplo por Europa, él visita Latinoamérica. Yo cuando leía el libro no podía creer lo que estaba ocurriendo. Viaja hacia el sur,
remonta un río caudaloso de aguas marrones y de golpe pasa por Rosario. Mira vos. Es impresionante. Ese Yo cuando lo dato. leí no lo podía creer. Bueno, y en uno de los libros que... ¿Es crónica de viaje o es novela? No, es una novela. Ajá. Es una novela. Se parece a una crónica de viaje porque visita varios lugares con la tía precisamente, que hay un secreto oculto muy interesante ahí. Bueno, E inclusive, bueno, pasa por estos pagos. vamos a destacarlo entonces. Y aquí tenemos, o hay algo para cerrar de viaje con mi Y tía. es que lo voy a relacionar con este libro. El Cónsul Honorario es un libro, es una novela que transcurre... Editorial Sur, precisamente. Editorial también. Sur, ha editado mucho de Graham Greene, transcurre en Corrientes. Corriente Argentina. En Corrientes, Argentina. Nuevamente con el río de fondo y bueno, y la gente de Corrientes y demás. Y bueno, no voy a adelantar mucho porque la trama, realmente si la empiezo a relatar, se desarrolla muy rápido y es muy interesante. Pero sí que sepan que transcurre acá cerquita. Bien, y los comediantes, simplemente una pincelada, una idea para... Bueno, y ¿A respecto a los dónde se comediantes, ambienta? no, y también esto se puede abordar desde este punto de vista. Graham Greene tiene también muchas novelas, sobre todo en Centroamérica. Va a muchos lugares del mundo. Va a muchos lugares del mundo, es muy viajero. Los más extraños, Muy los más viajero, pobres, sí. inclusive también, como en este En caso, algún Haití. momento se rumoreaba que era un espía, Claro. Graham Greene, por todos los lugares que viajaba, todo lo que visitaba, y además se involucraba, como en este Tuvo caso. algunos procesos, inclusive, ¿no? Sí, tuvo muchos temas. Pero lo que pasa además es que Graham Greene se involucraba no solamente con gente del lugar, sino con políticos del lugar. Claro. Y con políticos no tampoco con funcionarios de menor rango, sino directamente con presidentes, con dictadores. O sea, iba a la alta política. Él siempre como periodista, y de ahí surgían las novelas. Entonces salió toda una serie de rumores respecto de esa actividad que él realizaba. Bueno, y en esta en concreto, al igual que muchas otras, pues no es la única, Nuestro Hombre en La Habana también, y bueno, muchas otras también, se desarrolla en Haití, donde él conoce, y esto también es una particularidad de él siempre va conociendo gente que es de otros lugares, normalmente europeos e ingleses, o americanos. Bueno, en este caso conoce a un determinado grupo de gente y la historia se desarrolla en Haití, está muy vinculado también a toda la cuestión política, a la violencia sobre todo que había en esa época, y a él le llama muchísimo la atención la cuestión violenta de la política latinoamericana. A él lo que le gustaba era justamente eso de que en la política de Latinoamérica era habido muerte. Ajá. Entonces le gustaba analizar eso porque veía mucha pasión y muchas cosas en juego, entonces siempre le gustó la política latinoamericana. Y además hay un dato, él tiene un familiar que era, yo no me acuerdo bien de qué lugar de Centroamérica, no me acuerdo tampoco si era el tío o el abuelo, pero tenía una actividad comercial muy importante en Centroamérica. Claro. Entonces él siempre tuvo una cuestión de las ilusiones con el Caribe, con Cuba, con México y con todos esos lugares. O sea, te traslada a distintos lugares del mundo con su propia cultura y Sí, idiosincrasia. y lo hace con mucho conocimiento de causa, porque volvemos al punto, al ser un periodista, él, digamos, está en permanente contacto con la realidad, no es que nos va a venir a hablar de algo que no conozcamos. Así que, bueno, y ahora estaba leyendo, mira, una novela, me acuerdo, El Sargento, es una novela que transcurre en Panamá, y él se hace muy amigo del dictador de turno de ese momento. Y bueno, y nuevamente la historia se enmarca en una cuestión histórica y política importante y que él, digamos, la explica muy bien previamente. Entonces, introduce la ficción en esos marcos políticos agitados, lo que le da cierta particularidad a sus novelas y las vuelve muy interesantes. Muy interesante. Bueno, vamos a tratar de seguir consiguiendo material de Graham Greene. Para cerrar sobre este autor, tengo entendido también, se convirtió al catolicismo, pero no al nivel de Chesterton y tampoco tan prontamente. Estaba leyendo las ideas. Sí, exactamente. No, los dos en realidad se convirtieron de grande. Los dos han atravesado sus crisis existenciales. Incluso Graham Greene ha simpatizado con el comunismo.
Bueno, y yendo un poco de vuelta a Chesterton, ¿no? Chesterton en algún punto, en algún momento de su vida era casi Socialismo, sí. no solamente socialismo, que igualmente lo ha marcado bastante, no, pero sino que Chesterton además era en el momento le gustaba mucho el espiritismo. Claro. Era casi un místico Chesterton. No, qué cuestiones curiosas, ¿no? Es más, me acuerdo de una frase de él que dice que el místico en realidad está mucho más definido y le gusta mucho más lo concreto que el poeta. El poeta puede jugar con lo indefinido. El místico, buscando en el misterio, define cuestiones. El poeta no. Y eso es porque él en algún momento fue bastante místico. Y también me acuerdo de muy recomendable la biografía de William Blake. Conseguirla, es un místico inglés, pintor espectacular, que quiero conseguir algunas obras para acá, para la capilla. Muy interesante. Dale. Bueno, y Graham Greene también. Graham Greene sufre en crisis, digamos, a lo largo de su existencia y encuentra el sentido último de la vida en el catolicismo. Más allá de que en Graham Greene, al ser él muy elegante además en la escritura, no trata directamente sobre estos temas, como tal vez sí Chesterton. Pero el espíritu católico... Sutileza, Sí, el espíritu católico se nota en todas las novelas, más allá de no tratar de lleno el tema. Muy bien. Bueno, para cerrar la nota, ¿cuál va a ser la próxima obra, el próximo libro a editar de Ediciones para el Marcho o a escribir de Álvaro Olivares? Bueno, espero que en los próximos 6 meses termine con los próximos ensayos. Todavía hay una obra que no tiene nombre aún, que espero poder terminar aproximadamente en ese plazo. No prometo nada igual, soy muy decidioso como escritor, así que bueno, lo intentaremos. Vamos a ver si... También tenía ganas de editar una obra, pasa que todavía no es el momento tal vez, de Hugo Wast, que es una novelita que se llama Alegre. Tenía ganas de hacerlo, bueno, está el tema de derechos de autor y demás que habrá que analizar. Pero bueno, eso también tenía la voluntad. Bueno, y ahí tenés un autor también argentino que ¿Qué te gusta? me gusta. Sí. Muy bien. Bueno, ¿la pasó bien en la nota? Bueno, muchas gracias. Sí, lo disfruté mucho. Un marco muy relajado además, así que Sin bueno, duda. le agradezco mucho a Carlos por la nota y espero que siga haciendo muchas más entrevistas como las que ha hecho, que son muy interesantes. Sobre todo que sirva para introducir al público en estos autores y en estas obras tan interesantes. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.